La alfabetización política es una tarea inaplazable y de todos. El sistema político colombiano tiende a ser cada vez más elitista, cerrado, injusto, corrupto, inhumano y costoso. Cada día las noticias suelen dar cuenta de mayores niveles de violencia, desigualdad, inseguridad, pobreza, represión e impunidad. En los sectores populares, por los que muy pocas veces pasan las clases altas y que la mayoría de los altos funcionarios del gobierno no conocen, se ven más calles sucias, llenas de huecos y lodo, más congestión, más ruido. En las grandes ciudades, más personas pidiendo limosna y durmiendo debajo de los puentes. A lo largo y ancho del país, hay más dinero mal enterrado en obras inconclusas. Crece la población de consumidores de droga, los jóvenes en los semáforos limpiando parabrisas, los ancianos abandonados a su suerte. Aumenta la cantidad de basura sin recoger. Se ve más gente haciendo cola en más lugares, en especial frente a las IPS y las droguerías donde se entregan los medicamentos para el régimen subsidiado. Aumentan los accidentes de tránsito, el consumo de alcohol, los rasponazos, la gente ociosa que sueña con un empleo o un trabajo, las prostitutas callejeras que venden su cuerpo más por necesidad que por gusto, las niñas prepago que ofrecen sus servicios a mejor precio, los vendedores de limpiones y los recicladores de basura. Crece el desorden con agentes de tránsito que se sienten en su elemento partiendo a los conductores. Aumenta la cantidad de perros y gatos callejeros. Se hace más severa la represión con las armas del Estado en manos de unas fuerzas militares que no han logrado derrotar a la guerrilla ni a las bandas criminales en tantos años. Se pierde cada vez más la credibilidad en la policía, algunos de cuyos miembros parecen trabajar para los delincuentes y no para la seguridad de los ciudadanos. Se multiplican las desigualdades y las injusticias. La desesperanza y el cansancio se reflejan en los rostros de los transeúntes. Se expiden más normas y trabas para emprender. Los legisladores se esmeran en aprobar más deberes contra menos derechos, por solo mencionar unas pocas variables que señalan el deterioro de nuestro nivel de calidad de vida. Este es el panorama en que vivimos y que empeorará para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que aún no han llegado a este mundo. Este país recién descrito es, en gran parte, el resultado de los malos gobiernos, de la ignorancia y de la falta de compromiso con el pueblo por parte de quienes se anclan al poder recurriendo, cuando la circunstancia lo amerita, a la manipulación del voto. De las eternas crisis económicas creadas por las plutocracias que se benefician de las mismas, estamos pasando al colapso económico y social sufrido por quienes poco o nada tuvieron que ver en su génesis. Este sistema político, administrativo y social se asienta sobre la explotación de la gente en favor del capital. A sus promotores no les causa el más mínimo cargo de conciencia la marginalidad y el empobrecimiento de inmensas multitudes de colombianos, mientras ellos tienen cada vez más tierra, más propiedades, más dinero en sus cuentas, más comodidades, más tiempo libre, más oportunidades de autorrealización, más bienestar y, algunos, más guardaespaldas con cargo al bolsillo de los colombianos, situándose a mayor distancia de los gobernados, quienes gozan a sus anchas las mieles de la vida sobre los hombros de las comunidades a las cuales están obligados por la ley a servir, pero no lo hacen, no están dispuestos por ningún motivo a soltar sus privilegios. Un cambio de sistema de poder que busque la posibilidad de una realización humana para el desarrollo como personas de cada habitante del país jamás vendrá desde arriba por generación espontánea. Seguiremos cuesta abajo en calidad de vida, como vamos, si no se hace algo pronto para cambiar el lesivo contrato social actual en búsqueda de un tipo de sociedad en la que sea gratificante vivir y se pueda ir a la tumba con la sonrisa de satisfacción de quien expira tras haber morado en esta tierra plenamente. Quienes nos han gobernado desde el grito de independencia hasta la fecha han manejado miles de billones de pesos que no van a soltar si no les arrebatamos el poder con nuestro voto. Y no les importa gastarse el dinero que debiera servir para satisfacer necesidades básicas de la comunidad en helicópteros, aviones de combate, camionetas blindadas y contratos de publicidad en estas épocas de vacas flacas y fuertes turbulencias sociales. A esta casta política central
apoyada por los caciques regionales con asiento en el Congreso de la República, les trae sin cuidado que el pueblo es quien tiene el poder legítimo de decidir qué cosas se deben hacer primero, a qué se le debe dar prioridad. Para ellos, el pueblo es un montón de seres anónimos y serviles que se utiliza para votar cada vez que se requiera. Es necesario que esa masa humana silenciosa, compuesta por millones de seres a quienes el miedo no les deja explicitar sus afectos sociopolíticos, salga a expresarse en las urnas si queremos una vida sin tener que pasar la noche en vela pensando en el dinero que necesitamos para sobrevivir al día siguiente. Muchos ciudadanos ya se dieron cuenta de que la actual maquinaria de los partidos políticos tradicionales no es la adecuada para sacar al país de la encrucijada en que se encuentra. Le perdieron la fe, no le tienen confianza, no la consideran cercana a sus más preciados sueños. Desde lejos se nota que algunos miembros del Congreso de la República no tienen ni la más remota intención de trabajar en favor de los que piden su cabeza antes de que comience su descalabro electoral, que será más pronto que tarde. Se pueden contar con los dedos de la mano los congresistas que provienen del pueblo y lograron conquistar una credencial sin necesidad de invertir miles de millones de pesos. La mayoría de los grandes electores ya hicieron dinero suficiente para vivir el resto de sus vidas y muchos años más sin ninguna preocupación. Lo que más les interesa es seguir manejando todos los hilos de los poderes públicos para garantizar que no les hagan devolver lo robado y que siga oteando la bandera de la impunidad por los excesos que algunas veces se cometen en nombre del orden y la institucionalidad. Los militares, los gobernantes y algunas personas de la alta sociedad utilizan con bastante frecuencia la frase preservar la ley y el orden cuando se refieren a personas o grupos que actúan de alguna manera que les incomoda. Muy pocas veces la gente se detiene a pensar acerca de cuál clase de orden es al que ellos y ellas se refieren. Tal vez el orden visto desde quienes detentan el poder difiere del mismo orden visto desde el ángulo de los gobernados. Orden es la miseria y el hambre de crecientes comunidades humanas percibido como el estado normal de la sociedad. Es el sudor, el esfuerzo y la carencia de los campesinos abandonados a su suerte. Es la tierra arrebatada a los doblemente desplazados por la violencia y por la indiferencia ciudadana y el olvido estatal. Es el abuso de las autoridades frente a los que piensan diferente y lo proclaman. Es la escasez de los que, en medio de la abundancia, no tienen un peso en el bolsillo para tomarse un tinto. Es el despilfarro y la opulencia de unos pocos para quienes la economía crece, frente a millones para quienes la misma economía decrece. Es la Colombia sin servicios públicos y sin dónde trabajar. Es la indignación por las calles criminalizada y reprimida. Es el páramo de Santurbán asesinado por su oro. Es el río Ranchería fusilado por culpa del carbón. Es el puente de Chirajara que tuvieron que volver a pagar los colombianos porque colapsó recién inaugurado. Es la política pública que favorece los monopolios y las multinacionales. Es la injusticia, la impunidad y la exclusión social. Es todo aquello que las cifras del DANE minimizan o agigantan según sea pertinente. Es lo que millones de colombianos sentimos que se debe cambiar para que ningún colombiano sin quererlo se acueste por las noches sin comer. Quienes establecieron este orden perdieron el poco contacto cercano con las comunidades que hasta ahora les habían sido fieles con el voto, de tal manera que hoy están más distanciados que nunca de quienes los eligieron. Si logramos superar el analfabetismo político, su caída electoral es inminente. Platón afirmó que desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. En la Colombia de hoy se da una contradicción que es real, pero no se advierte como algo negativo para el pueblo en su conjunto. Un ingeniero, un médico o cualquier otro profesional en una rama particular del saber se forman con conocimientos sobre su campo disciplinar, pero al mismo tiempo prácticamente son analfabetos en política. Su capacidad de comprensión sobre la política es muy baja. No comprenden la importancia que tiene el debatir, el proponer y el participar en todo aquello que toca su calidad de vida, porque lo que afecta a todos se debiera analizar y decidir con todos. Usualmente, estos eruditos en sus profesiones no saben lo que está ocurriendo en el contexto sociopolítico.
lo que se está haciendo con el destino de sus descendientes y lo que se puede hacer al respecto. Por lo tanto, no están contribuyendo a decidir su destino y el de las nuevas generaciones porque no ven hacia adelante más allá de lo que tenga que ver con la profesión que desempeñan. Sabater dice que la educación no es más que ir ganando porcentajes de la dimensión humana sobre la dimensión animal. En un sentido amplio, la educación es el proceso mediante el cual cada persona va conquistando sus dimensiones física, emocional, cognitiva y creadora para alcanzar mayores niveles de sí mismo en busca de su autorrealización. ¿Qué lejos está la educación que se recibe en la escuela de estos propósitos? Estanislao Zuleta nos quitaba la venda de los ojos cuando afirmaba que la educación que se imparte es desastrosa respecto de formar personas que piensen, sean autónomas, creativas, solidarias. Si la educación no enseña al hombre a luchar por sí mismo, a criticarse a sí mismo, a criticar a la sociedad en que vive, esa educación es nefasta. Es simplemente una manera de integrar a los individuos al sistema, preparando la mano de obra no pensante. La educación actual no permite que las masas comprendan que la política es para servir a la gente, no para acorralarla a punta de leyes, decretos, resoluciones y demás imposiciones. Que la política es para generar desarrollo humano antes que desarrollo económico, que la política es para promover bienestar social sobre el crecimiento del capital, que la política es para ayudar a que cada quien haga realidad sus sueños, no para robárselos. La política no debe ser una forma de ganarse la vida, sino una forma de ganar la vida de otros contribuyendo a dignificarla, lo que compromete a los representantes del pueblo en la exigencia de ser seres humanos mejores que ningún otro. La educación colombiana no busca formar en valores humanos. Nadie nace malo. Los ladrones, los drogadictos, los atracadores, los violadores no nacieron así. Los guerrilleros y los paramilitares no nacieron al margen de la ley. Todos ellos fueron niños inocentes e inofensivos y buenos como son los niños. Seguramente pasaron por las aulas de una escuela y aprendieron muchas cosas, pero les faltó desarrollo moral y espiritual. Se imparte una educación que no forma a los individuos para el ejercicio de la libertad, que no enseña a pensar, pero induce a que se aprenda a obedecer. El actual sistema educativo forma seres sumisos y adiestrados para satisfacer la demanda del mercado, totalmente acríticos frente al contrato social vigente. Sin que nos diéramos cuenta, cambiaron las primeras letras del abecedario por el OBDC, rápido y sin chistar. El país está dominado por un pequeño número de personas que han venido ejerciendo el gobierno sobre la gran masa del pueblo, haciendo aparecer sus desmesurados privilegios como legítimos frente a los ojos de la gente del común que los soporta y de algunos que les sirven como si fueran reyes. Muy a pesar de que las monarquías ya pasaron a la historia y solo quedan pequeños vestigios del poder que tuvieron, en Colombia pareciera que, como el COVID-19, van mutando en cepas mucho más invasoras y peligrosas que las anteriores. El presidente vive en un palacio donde ejerce un poder semejante al de un rey, rodeado de toda clase de comodidades como los antiguos monarcas, guardia presidencial, aviones tipo jet, helicópteros, haciendas para descanso y pensión vitalicia, entre otras prebendas. A su alrededor, los cortesanos compuestos por sus ministros, quienes desempeñan los altos cargos del Estado, y los contratistas viven a todo dar, a la manera en que lo hacían los antiguos señores cercanos a los afectos del rey, de pompa en pompa y de jolgorio en jolgorio, mostrando su glamurosa vida en las páginas sociales de revistas de Jet Set, a lo Don Juan o Casanova. Por otro lado, el pueblo llano, al igual que en esa lejana época de los monarcas, vive como los antiguos súbditos, trabajando como burros desde el amanecer hasta el ocaso y aportando sus impuestos para sostener a un pequeño grupo de autoelegidos que por ningún motivo han pensado dedicarse a otros oficios. Los analfabetos políticos no son conscientes de la necesidad imperativa de conocer la capacidad que tiene un gobierno y sus aliados de hacer daño a la sociedad en su conjunto, con decisiones tomadas en forma sesgada en favor de intereses particulares, tolerados en la ignorancia.
Así, la política en manos de hombres egoístas e inescrupulosos deja de ser justa y ética, dividiendo el país en dos bandos. El gabinete de cocina de un presidente colombiano suele estar constituido por unos pocos amigos muy cercanos, con quienes suele compartir, además de las tareas de gobierno, algunas actividades familiares, más algunos aliados políticos con acceso directo al Palacio de Nariño, todos ellos de estratos 5 y 6. Luego siguen congresistas, banqueros, industriales, contratistas, grandes comerciantes, ganaderos, terratenientes, militares de alto rango y magistrados, mínimo de estrato 5, quienes, sumados, apenas sobrepasan, según algunos cálculos sin mucho rigor, el 1.000.000 de personas. En el otro lado están los más de 51 millones de colombianos que nunca han tomado un tinto con un ministro o funcionario de alto rango, jamás han sido invitados al Palacio de Nariño, no tienen familiares en cargos importantes, no logran ganarse ninguna licitación pública millonaria, jamás les han adjudicado kilómetros cuadrados de tierras baldías y en general solo sirven para pagar impuestos y algunos para poner los hombros sobre los que se paran los politiqueros de profesión. Los primeros, ocupados en gozar de las prebendas del poder, no atienden los reclamos sociales del resto de la sociedad. Se ignoran las necesidades de la gente, convirtiéndolos en los olvidados de la historia. Esa inmensa mayoría de colombianos no sale en la prensa, no los nombran en la radio, no los entrevistan en la televisión. Son seres anónimos, acostumbrados a hacer caso y a rendirle pleitesía a quienes se comportan como reyezuelos en pleno siglo XXI. Esta pequeña franja de la nobleza colombiana, que quiere dirigir por siempre nuestras vidas por el camino de la desesperanza, vive convencida de que un día cualquiera Dios se levantó temprano y mientras los demás dormían, les dio el poder divino de gobernar sobre el resto de los que comparten el suelo nacional. Lo cual no es cierto. No podemos impedir el vuelo de los buitres sobre el cielo que es de todos, pero sí podemos evitar que aniden sobre nuestras cabezas. No es fácil, en el mar de la democracia, exterminar los grandes peces electorales, pero sí podemos alejarlos de nuestros cardúmenes con el voto de cada uno de los que ya no quieren ser los devorados. Ellos no son superiores a nosotros. Como todo lo que sube, baja. Ellos también caerán desde sus tronos con el poder de nuestros votos. La gran masa anónima de colombianos, después del guayabo al día siguiente de cada partido de la selección nacional de fútbol contra Brasil o Argentina, o cuando está abstraída en los triunfos de alguno de nuestros ciclistas en el Giro de Italia o el Tour de Francia, recibe nuevas leyes y decretos que se aprueban a pupitrazo limpio y que se deben obedecer a rajatabla, so pena de recibir el peso de la ley, que en eso sí es severa, porque los políticos suelen usar la máxima, para los amigos y aliados lo mejor, para los demás la ley. Frente a este panorama escuetamente descrito surge la pregunta, ¿acaso en vano vinimos a vivir sobre la tierra? ¿Nos quedó grande este país y fuimos inferiores al reto de construir una patria mejor? Honestamente, no lo creemos así, no debe ser así, no debemos permitir que siga siendo así. Nos encontramos en un punto de inflexión. Los abusos de poder llegaron al punto de lo insoportable. Es el momento en que deben emerger, como un huracán, las clases gobernadas. Es nuestro deber histórico conquistar el poder democráticamente para poner el gobierno al servicio de los intereses de la comunidad. Las leyes son hechas por hombres y no siempre son justas. Cuando son injustas, deben revocarse. Lo que se debe enseñar no es el respeto ciego por la ley, sino el respeto por la justicia, cuando ésta ha ganado el respeto y la confianza del pueblo, y no como denunciaba Jaime Garzón, amañada como la nuestra, donde tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos, o al estilo de la que denuncia Eduardo Galeano, una justicia que como las serpientes solo muerde a los descalzos, enviando sin contemplaciones a la cárcel a quien roba una docena de naranjas en un huerto ajeno, pero exonerando a quien desfalca miles de millones de pesos de nuestra propia casa, que es la amada patria. El expresidente Iván Duque, con 48 años de edad, logró una pensión vitalicia, mientras millones de colombianos no tienen la posibilidad de acceder a una pensión y a quienes sí lo logran se les exige 20 años de trabajo y 62 de edad.
Nos urge la construcción de una sociedad más justa y más humana. Nos hemos acomodado al status quo de una manera pasiva. Hemos perdido la conciencia de sí y del mundo. No tomamos decisiones propias y permitimos que otros decidan por nosotros sobre lo vital y trascendente. En lugar de alterar la realidad que no beneficia a los ciudadanos del común, nos acomodamos a esa realidad. Parecemos a veces un cardumen de sardinas entrando desprevenidas en las fauces de gigantes cetáceos. Parecemos, a veces, burros amarrados en medio de los leones con varios días sin probar bocado. Es el momento de tomar conciencia de estos hechos para no seguir madrugando de lunes a sábado a trabajar sin esperanza de que lo que ganamos alcance para llegar hasta el final del mes sin tener ninguna preocupación económica. Los seres humanos somos la fuente de donde brota todo lo que podemos ver alrededor de nuestras vidas. De tal manera que, si no nos satisface lo que nos circunda, debemos cambiarlo. La movilidad social en Colombia es muy escasa y a veces nula. Tener un doctorado en nuestra patria no garantiza ascenso social y económico, ni compensa el alto costo que se tiene que hacer para cursarlo. Los gobernantes no han incentivado los más altos niveles de formación académica para producir, a partir de esa masa crítica, posibilidades de nuevos saberes que potencien el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a nivelar a los pobres hacia arriba sin afectar a los ricos. Ray Dalio, en su libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, coloca a la educación como la primera variable determinante para que un país se convierta en una potencia mundial, dado que una mejor educación suele llevar a mayor innovación y desarrollo tecnológico para ganar posicionamiento en el comercio mundial de la era digital y la inteligencia artificial. Las grandes revoluciones sin sangre han sido fruto de la formación de hombres educados. Claro que educar al pueblo trae implicaciones que no gustan a quienes gozan de privilegios especiales. El conocimiento hace libre al esclavo cuando descubre por sí mismo las cadenas invisibles que lo atan, dando nacimiento a nuevos líderes con el temple de Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán Sarmiento. Los gobernantes nos prefieren ignorantes, al igual que los narcos las prefieren brutas. La educación, que no es adoctrinamiento para la pereza mental, es como un gran muro de contención humano, amasado con la dialéctica del pensamiento, que se levanta contra todo lo que vaya en contra de la dignidad humana. A mayor desarrollo mental de los electores, mayores posibilidades de identificar a quienes se muestran como personas inteligentes y comprometidas, pero no son más que simples embaucadores que ofrecen paraísos de utopía a través de demagogia repleta de falsedades para consumidores escasos de cacumen. Una sociedad que busque la grandeza jamás tendrá como gobernantes a seres pequeños de entendimiento. Si alguien requiere una cirugía de corazón abierto, no le dice al primero que pase por el frente de su casa que le haga el favor de rajarle el pecho para que le reemplace una válvula cardíaca por una válvula mecánica. Por el contrario, busca a quien más haya investigado del tema, demuestre la mayor formación académica y experiencia con el bisturí en ese ramo. De los que están en la cúspide de los cardiólogos, elige a quien menos pacientes se le hayan quedado en el quirófano. De igual manera debe suceder con los gobernantes. Si van a dirigir un país, deben ser personas ilustradas con alto desarrollo neuronal. Nacer en una familia con dinero no garantiza que se herede el conocimiento como se hereda el capital por testamento. La neurogénesis no se da tomando trago y comiendo de gula, que es en lo que invierten buena parte de su tiempo muchos de los politiqueros. La mayoría llegan a lo alto del poder como aves de corto vuelo, remontados a las alturas de los cóndores y las águilas por el mérito de algún antepasado. Se requieren miles de horas de estudio para que las neuronas se multipliquen y conviertan a la persona en un ser con inteligencias múltiples por encima del promedio, y no necesariamente se adquiere el saber en la universidad. Se atribuye a algún filósofo antiguo la frase «tuve que dejar mi educación para ingresar a la escuela», significando que los autodidactas también acceden a altos niveles del saber y de la ciencia. Pero no se conocen los libros y tratados escritos por la gran mayoría de los primeros mandatarios de Colombia, que tampoco suelen exhibir formación académica de los más altos niveles.
Las pocas obras escritas por los primeros mandatarios de Colombia no han sido éxitos de librería, no han llegado al corazón de las masas y sus contenidos han sido superfluas contribuciones destinadas al olvido. Es de dominio popular que lo que diferencia a los animales de los hombres es que los animales siempre eligen para que los guíe al más inteligente y fuerte. No sucede lo mismo en nuestro caso. Parece que nos equivocáramos con frecuencia o nos empeñáramos en elegir a los que menor mérito tienen, y además no ponemos un filtro para que no lleguen al poder seres perversos. No es sensato entregar la responsabilidad de timonear un barco a quien no haya demostrado tener los mejores atributos para tal fin, porque se sabe que ha navegado los 7 mares en medio de grandes tormentas. Con algunas excepciones, los gobernantes son formados en el arte del engaño, tienen franjas cautivas de población inconscientemente adeptas al masoquismo social. Así no es casual que estas multitudes anónimas vean como algo natural la humillación infligida por algunas de las autoridades con tendencias al sadismo y el sometimiento, sin atreverse a enarbolar un no quiero, no se me da la gana, no se me antoja, no me nace. Acatan las normas que se expiden en contra del pueblo empobrecido y dominado. A los que sufren de ese falso apego a la gobernabilidad perteneciendo a las clases medias y bajas, muchos de ellos pobres y desamparados, se les somete con creencias políticas, religiosas y en general una ideología forjada con el martillo de la propaganda sobre el yunque de las muchas capas de ignorancia política. Los responsables del colapso económico en que se debate la patria saben lo que Fernando Savater afirma: la única posibilidad de hacer una revolución sin derramamiento de sangre es a través de la educación, la cual nos niegan a cambio de instrucción para el trabajo dictada por el SENA y un currículo que excluye asignaturas importantes como la filosofía, la sociología y la educación financiera, mientras se da preeminencia a asignaturas como la química y las matemáticas sobre la ética, la moral y el comportamiento humano, determinantes en la formación de las nuevas generaciones. La filosofía es la llave para abrir la puerta que nos permite explorar las ideas de una manera más profunda, desarrollando nuestro pensamiento crítico y creativo, lo que nos permite cuestionar lo que se da por sentado y analizar las situaciones desde varios ángulos y perspectivas para comprender mejor el mundo que nos rodea y lo que no se ve a simple vista detrás de cada decisión de los seres humanos, lo cual riñe con los intereses de quienes prefieren a los pueblos sumisos. Por otra parte, la sociología estudia la realidad social, las relaciones entre los individuos y su entorno humano, las transformaciones sociales y los movimientos sociales, entre otros saberes que nos ayudan a tener mayor comprensión de la realidad socioeconómica en que se desarrolla nuestra existencia. La educación financiera que las familias adineradas dan a sus hijos enseña, entre otros aspectos, cómo se gana el dinero encontrando un producto o un servicio que necesite mucha gente y esté dispuesta a pagar por él. Cómo ahorrar aun cuando sean monedas e invertir esos pequeños excedentes para ir creando su propio negocio o emprendimiento que con los años de esfuerzo y constancia llegará a ser una empresa. Cómo funciona el crédito para generar activos y alejarse de los pasivos, entre muchos otros conocimientos que se requieren para salir del hueco de la pobreza. Finalmente, es necesario insistir en que, en este mundo materialista, en el que muchos creen que simplemente se nace, se vive y se muere, convirtiéndonos en polvo, el desarrollo moral y espiritual es imprescindible. Especialmente las nuevas generaciones dedican una parte importante del tiempo de sus vidas a las redes sociales y a series de enlatados en la televisión que no exigen esfuerzo, pero que cautivan hora tras hora con su morbo, su violencia, su intriga y sus misterios, lo que no permite que se autoeduquen, multiplicando sus neuronas y haciéndose más inteligentes cada día que pasa. Nos quieren enanos intelectualmente para poder sujetarnos sutilmente a su ideología nociva, a nuestros intereses y en favor de los suyos. Las tiranías solo se pueden mantener en sociedades de hombres ignorantes y en especial políticamente analfabetos. La educación que reciben los colombianos no se orienta a su razonamiento, sino a su memoria, que es frágil y pronto olvida. El Ministerio de Educación privilegia la información sobre la formación.
La clase política criolla sigue los postulados de Sir Joseph Banks de la Royal Society, quien alcanzó un oscuro lugar en la historia de la ineducación con la siguiente frase: en teoría, el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras es bastante equívoco, y en la práctica sería perjudicial para su moral y felicidad. Enseñaría a la gente del pueblo a despreciar su posición en la vida en vez de hacer de ellos buenos servidores en agricultura y en los otros empleos en que les ha destinado su posición. En vez de enseñarles subordinación, les haría rebeldes y facciosos, como se ha visto en algunos condados industriales. Podrían entonces leer panfletos sediciosos, libros peligrosos y publicaciones contra la cristiandad. Les haría insolentes ante sus superiores. En pocos años, el resultado sería que el gobierno tendría que utilizar la fuerza contra ellos. Por decir algo al respecto, en Colciencias, hace muy pocos años, la politiquería retrógrada y oscurantista permitió que personas sin mayor formación académica, que parecieran tenerle miedo a los libros y pánico a la lectura, quien lee se convierte en otro, con mejores herramientas para ayudar a que los demás se conviertan en nuevos otros, se desempeñaran como jefes y con mejores salarios que los científicos con formación doctoral. Un recorrido por los ministerios da cuenta de una serie de jóvenes asesores cuyo perfil más destacado es contar con las mejores palancas y una buena posición dentro de los anillos de poder que rodean al presidente de turno y su séquito. Llegó la hora de salir a votar para acabar de una vez por todas con este sistema político que se enorgullecía de que el presidente del Senado fuera un bachiller como Ernesto Macías en el periodo 2018-2019. Con tan opacas mentes al frente de tan importantes cargos, no es de extrañar que contemos con políticas públicas depredadoras de los recursos naturales y exportadoras de materias primas que podríamos procesar con talento humano nacional. En Colombia, muy poco se incentiva la investigación y, consecuentemente, tampoco se da preeminencia al saber. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presenta pobres resultados en patentes de inventores nacionales, lo que implica que seguiremos en atraso tecnológico, situación que no se superará mientras quienes se sacrifican y logran un doctorado sigan ocupando puestos subalternos. Paralelo a este rezago en el tour de la producción de conocimiento aplicado, donde los escaladores con paso firme, sostenido y esfuerzo de largo aliento finalmente se imponen sobre los hijos de papi y mami, formados para los esfuerzos cortos, rueda el enanismo político que nos mantiene más lejos que cerca del pódium del progreso humano. Porque si deseamos conquistar mercados más allá de nuestros mares, tenemos que formar talento humano que desarrolle los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas para poder vender lo que hemos elaborado con mejor calidad y a menor precio que los mismos productos que hoy nos llegan desde el extranjero.